Que Dios te bendiga y te guarde. Es un grato privilegio para mí poder saludarte, mi querido hermano y amigo. Quiero extenderte una cordial bienvenida desde la ciudad de Mérida, Venezuela. Hay muchos hermanos que se están conectando de distintas partes del mundo y quiero saludarlos personalmente a los hermanos que se están conectando desde el país de los Estados Unidos, desde el país de México, de Guatemala, de Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador. Tenemos hermanos también que se conectan del país de Colombia, de Chile, de Perú, de distintas partes del mundo. A todos quiero extenderles una cordial bienvenida a nuestro ministerio y a nuestro canal. Quiero invitarle a usted, mi querido amigo y hermano, si es primera vez que usted está viendo este ministerio, este canal, por favor le invito a que se suscriba a nuestro ministerio y de esa forma pueda apoyarnos. Cuando usted se suscribe, comparte, cuando usted reacciona a los videos de nuestro canal, pues la plataforma nos recomienda con muchas más personas. Así que por favor le pedimos que nos apoye de esa manera, ¿está bien? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro para comunicarnos con nuestro Creador y poder tener sabiduría y entendimiento para el tema en que vamos a estudiar hoy. Acompáñame allí donde tú estás y vamos a orar. Padre bendito y santo, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora queremos alabarte, queremos glorificarte y queremos honrarte, Señor. Por eso queremos agradecerte primeramente por el don de la vida, por la oportunidad que nos brindas para estudiar tu palabra, Señor, por el conocimiento, por el deseo que nos pones de estudiar tu palabra. Queremos pedirte también perdón por nuestro pecado. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Hemos fallado, te hemos insultado, Señor. Nos hemos apartado de ti. Y por eso te pido que nos perdones, Señor, y nos hagas dignos de estudiar tu palabra. Muchas gracias por enseñarnos, Padre. Deseamos escucharte. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Ya comienzan las primeras horas del precioso día de reposo, sábado, así que es propicio para estudiar la palabra de Dios. Por eso yo le pido a usted, mi querido hermano y amigo, que por favor no se aparte de este video, que lo vea hasta el final y por favor vaya a compartir este tema tan interesante que seguramente va a responder muchas dudas. Hay muchos hermanos en la iglesia, hay mucha gente que no conoce este tema o que tiene ciertas dudas acerca de este punto tan importante, y eso es pues lo que en el nombre de Jesucristo esperamos aclarar hoy, aclarar dudas, y para los que no conocen este tema pues poder presentárselos de una forma bastante dinámica, bastante clara, para que usted pueda tener un crecimiento espiritual. Dios no perdona este pecado. A ver, yo quiero que usted me preste bastante atención a todo lo que yo voy a decir en este video, porque esto es un poco confuso, ¿no? Si bien sabemos y decimos que Dios es gracia, que Dios es amor, que su carácter es amor, es perdonador, es grande en misericordia, lento para la ira, entonces ¿cómo es eso de que Dios no puede perdonar un pecado? Ok, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a aclarar este punto para que usted pueda tener gran conocimiento, para que usted pueda tener una vislumbre de lo que vamos a hablar hoy. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Yo siempre recomiendo que por favor, si usted tiene la posibilidad de buscar su Biblia, búsquela para que usted pueda seguir el texto bíblico, se dé cuenta de lo que este servidor está diciendo es verdad y que no está inventando cosas, que no son conocimientos propios, que no son ideas personales, sino que todo está basado en un escrito está. Por cierto, aquí siempre citamos Biblia y espíritu de profecía, ¿ok? Hay muchos adventistas, muchos hermanos de iglesia que no están de acuerdo con que nosotros prediquemos el espíritu de profecía, pero aquí lo hacemos. En Veracidad Adventista siempre lo hacemos. Así que está a la ley y al testimonio, ¿está bien? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, ojo con esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, de Dios, ¿verdad? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para poder que esto suceda, esto es una promesa que tiene una condición, y la condición es confesar nuestros pecados. Es decir, si tú confiesas los pecados, si tú te arrepientes ante el trono de la gracia, si tú vas a Jesucristo como intercesor, como intermediario entre Dios y el hombre, si tú confiesas tu pecado, tu maldad, tu iniquidad, lo que acabas de hacer, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda nuestra maldad. Ahora, si la palabra de Dios dice que Él es justo, que Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados, ¿cuál será el pecado que no tiene perdón de Dios o que Dios no pueda perdonar? Y ahora vamos a aclarar este punto para que usted pueda entenderlo. Fíjense como dice un texto del Espíritu de Profecía que está en el libro A fin de conocerle, en la página 245. Libro del Espíritu de Profecía, A fin de conocerle, página 245, dice lo siguiente: la sangre de Jesucristo, escuche bien, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa cuán pecadora haya sido una persona, no importa cuál sea su posición, escuche bien la parte que sigue, si se arrepiente y cree y va a Cristo, tres características fundamentales para que Cristo perdone cualquier pecado. Si se arrepiente, si cree y si va a Cristo y confía en Él como su Salvador personal, puede ser salvada hasta lo sumo. Es decir, hay tres cosas que hacer para que usted pueda ser perdonado. Primero que todo, debe arrepentirse. Lo segundo, debe creer. Lo tercero, debe ir a Cristo. Y lo cuarto, confiar en Él como su Salvador personal. Entonces, si usted hace estas cuatro cosas, no son tres, son cuatro cosas, entonces usted puede ser perdonado hasta lo sumo. No importa el error que usted haya cometido, no importa el pecado que usted haya hecho, no importa cuán grave sea lo que usted haya hecho. Si usted piensa en su mente que Dios no puede perdonar ese pecado tan grande, pues Dios le está diciendo que si usted confía, si usted cree, si usted se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Confía como su Salvador personal y va hacia Él por perdón, pues Él es fiel para perdonar cualquier pecado por muy grave que sea. No importa quién sea y cuál sea la condición. Ahora, si la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía nos dicen esto, entonces, ¿cuál será el pecado que Dios no puede perdonar? Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 12. Vamos a ir a Mateo capítulo 12 en el versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Por favor, busque su Biblia y si le llama la atención algún texto bíblico, subráyelo ahí con un resaltador o con un lapicero. San Mateo capítulo 12, versículo 22, dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado. ¿A quién le trajeron el endemoniado? A Jesús. El endemoniado era ciego y mudo. Entonces Jesús le sanó, dice aquí, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita, toda la gente estaba sorprendida y decían: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos que estaban allí, posiblemente eran unos fariseos que estaban de espías en todo el ministerio de Jesús, enviados por el Sanedrín, los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, haciendo referencia a Satanás. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es decir, le estaba respondiendo y diciendo: ¿cómo puede Satanás echar fuera al mismo Satanás? Esto no tiene sentido, ¿verdad? La acusación que hacían los fariseos contra Jesús. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Es decir, no tiene sentido. ¿Cómo pues entonces permanecerá su reino? Esta es la respuesta de Jesús. Fíjese, tan sabia la respuesta. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, o sea, por el poder del diablo, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, escuche esta declaración, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora vamos a enfocarnos puntualmente en el versículo 31 y 32. Todo esto que acabamos de leer es contexto, para que usted vea el contexto histórico, cómo estaba Jesús en ese momento. Acaba de sanar un ciego, un mudo, un endemoniado, y los fariseos le acusan. Fíjense bien, los fariseos le acusan y le dicen que el poder de él es poder de Belcebú, es poder del diablo, cosa que no era verdadera.
porque el Señor Jesús le responde y le dice, ¿cómo puede una casa estar dividida? ¿Cómo puede estar un reino dividido? Es imposible. Satanás no echa fuera a sus demonios, no va a estar en contra de sus propios súbditos y sus propios demonios. Entonces esto es falso. Entonces el Señor le dice una declaración en el versículo 31 y 32 que dice lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Escuche bien, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces, ¿cuál es el pecado que no tiene perdón de Dios? La blasfemia contra el Espíritu. Versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces fíjense ustedes que hay una declaración importante de Jesús que nos dice cuál es el pecado que no tiene perdón de Dios. Ahora, lo que es importante resaltar y recalcar es que Dios no perdona este pecado no porque su poder no lo pueda perdonar, sino es porque la persona que comete este pecado pisa un terreno fuera de la gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios no puede alcanzar. Está tan posicionado en su libre albedrío para hacer lo malo, lo que va en contra de Dios, que la gracia de Dios no lo puede alcanzar. O sea, él se sale del límite de la gracia de Dios. Ahora, yo sé que esto es un poco confuso porque la gracia de Dios no tiene límites, pero vamos a descubrir ahora con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía por qué yo estoy diciendo estas palabras. ¿Cómo es posible que Dios no pueda perdonar un pecado? Escuche bien y concéntrese porque ahora es que viene la explicación y viene lo bueno. Ahora, para saber cuál es el pecado imperdonable realmente contra el Espíritu Santo, debemos conocer cuál es la obra del Espíritu Santo. Porque como dice usted, ¿cómo sabe usted cuando está cometiendo el pecado imperdonable? ¿Cómo sabe usted cuando está cometiendo el pecado en contra del Espíritu Santo? Pues entonces vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo y qué cosa es lo que hace esto. Juan, capítulo 16, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 16, en el versículo 7 y versículo 8. Vamos a leer. Juan 16, 7 y 8. Dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí está hablando en el contexto el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, prometiéndole a sus discípulos que iba a enviar un Consolador, que ellos no iban a estar solos, que Él iba a enviar un Consolador, pero era conveniente de que Jesús se fuera, porque si no, el Consolador no podría venir. Entonces el versículo 8 le dice: cuando Él venga, cuando el Consolador venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá. Escuche cuál es la obra del Espíritu Santo: convencer de pecado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Wow! ¡Qué tremenda obra tiene el Espíritu Santo! Convencer al mundo de qué cosa: de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo te convence de pecado? Y escucha bien, porque en esta definición se va a ver un poco más claro de qué trata el pecado imperdonable. Si la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, entonces ¿qué cosa es convencer al mundo de pecado? Ok, cuando tú haces algo malo, cuando tú haces algo que está en contra de la voluntad de Dios, cuando tú sabes que estás cometiendo pecado, que estás haciendo algo que no está correcto, que no está bien, hay una voz la cual nosotros le llamamos conciencia. ¿La has sentido alguna vez? Tú que estás viendo este video, ¿has sentido alguna vez la voz de la conciencia cuando te dice: hey, no hagas esto, que esto está mal? Hey, no deberías estar en este lugar. Vámonos, vete de aquí. Epa, no hables de esta persona. No hagas eso porque eso no está bien. Hey, estás haciendo algo equivocado, estás hablando de una manera incorrecta. ¿Has sentido alguna vez esa voz? Bueno, esa voz es la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo hace que tú te convenzas de pecado. Es decir, cuando tú estás haciendo lo incorrecto y dices: oye, yo no debía hacer esto estuvo mal, yo tengo que pedir perdón a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, eso es lo que hace Él, convencerte del pecado. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia. Es decir, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado y tú sientes que eres un pecador, estás convencido de que hiciste mal, entonces Él te lleva a confiar en la justicia imputada e impartida de Cristo Jesús. Te hace confiar en el poder perdonador de Cristo Jesús.
Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que tú crees en la obra de Jesucristo en el santuario celestial ahora mismo? ¿Cómo es que tú crees que Jesús está intercediendo por ti en el santuario celestial? ¿Cómo es que crees tú que Jesús es poderoso para interceder por nosotros? ¿Cómo es que crees tú que Dios te hace justo por medio de Jesucristo? Bueno, porque el Espíritu Santo hace esa obra en ti. Ahora te convence también de juicio. ¿Cómo es que te convence de juicio? El Espíritu Santo te convence de pecado para que tú por las buenas vayas a arrepentirte delante del trono de la gracia, delante de Jesucristo, ¿verdad? Y Él te pueda brindar su justicia y te hace creer en su justicia, pero también te dice que si no te arrepientes, que si sigues viviendo una vida en pecado, que si sigues dejando de escuchar su voz, ignorando su voz, entonces va a haber un juicio donde se va a sellar tu caso. Y si no te arrepientes, si no vas al Consolador, si no vas a Jesucristo, para perdón de pecados, entonces pues obviamente no puedes gozar de su justicia y obviamente vas a pertenecer o vas a ir ante un juicio, vas a compadecer ante un juicio y no va a ser fallado en favor de la verdad, sino en favor de perdición. No va a ser para vida eterna, sino para perdición y confusión perpetua. Entonces esta es la obra del Espíritu Santo. Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quedó claro hasta aquí? Entonces, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? Vamos a leer una cita que nos dice esta respuesta impresionante y más clara que el agua. Review and Herald del 29 de junio de 1897. Revista de los Heraldos del 29 de junio de 1897 dice lo siguiente. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. Escuche bien, tiene una definición y es bastante clara. El pecado contra el Espíritu Santo, escuche bien, es el pecado de un rechazo persistente. Es decir, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación de arrepentirse. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo tiene una obra que hacer en su vida? Es convencerlo de pecado. Cuando usted rechaza esa voz, cuando usted no le hace caso a esa voz, cuando usted decide, no, esto está bien, esto no es pecado, o cuando sabe que es pecado pero no va a arrepentimiento, entonces usted está rechazando el Espíritu Santo y está cometiendo el pecado imperdonable. Cuando usted se dedica a hacer lo malo, aun cuando sabe que está mal, y lo hace deliberadamente y cauteriza su conciencia a tal punto que no va a arrepentimiento ante Dios, entonces usted está cometiendo el pecado imperdonable. Fíjese lo que sigue diciendo el texto. Si rehusáis creer en Jesucristo como vuestro Salvador personal, significa que amáis la atmósfera que rodeó el primer gran apóstata, es decir, significa que tú amas, que tú quieres, que te gusta estar en esa atmósfera, la cual ama Satanás, el primer apóstata, dice aquí, Satanás. Es decir, si usted elige seguir pecando, si usted elige rechazar esa voz de la conciencia, escuche bien, usted conoce la palabra, usted conoce el camino de Cristo y usted está haciendo lo malo en este momento y rechaza la voz del Espíritu que dice, epa, no lo hagas, no cometas este pecado, cuidado con esto, o bueno, mira, tú acabas de hacer una mala acción, anda a arrepentirte, anda a pedir perdón a Dios porque no está bien lo que estás haciendo, no está bien como estás viviendo. Si tú rechazas esa voz y no vas a arrepentimiento contra Jesús y no vas y rehusas de creer a Jesucristo como vuestro Salvador personal, entonces significa que tú amas estar en esa atmósfera de la cual amó el primer apóstata del mundo, o sea, la atmósfera en la que se mueve Satanás, una atmósfera pecaminosa. Entonces dice así el texto del Espíritu de Profecía: elegís esta atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios os permite elegir. Es decir, Dios no te obliga, Dios no te puede obligar. Por eso es que Dios no puede perdonar este pecado. Ojo con esto. No es porque Dios no tenga el poder de perdonarte, es porque tú no vas al perdón de pecados. Y el versículo que leímos al principio de 1 de Juan capítulo 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, si tú no vas con arrepentimiento ante el Padre para perdón de pecados, pues el Señor no puede perdonarte. Sencillamente, ¿qué era lo que hacían los fariseos? Rechazaban toda la luz de Jesucristo, por eso no podían hallar perdón de pecados. Por eso no se les pudo perdonar. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estoy hablando claro? ¿Está quedando claro este tema? Porque es importante, mis hermanos.
Es muy importante para nuestra vida espiritual este tema. Entonces, ¿por qué el Señor no puede perdonar? Porque usted se aleja de la gracia de Dios, porque su alma, porque su vida no quiere perdón de Dios. Por eso es que el Señor no le perdona. Pero si usted se arrepiente de sus pecados, si usted escucha la voz del Espíritu Santo, si usted no la rechaza, la invitación a ser perdonado, entonces Dios es fiel y justo para perdonarlo. Entonces, ¿se da cuenta usted en qué consiste el pecado imperdonable? ¿Se da cuenta usted que Dios no puede perdonarle si usted no quiere que Él le perdone? Entonces, esto es bastante interesante conocerlo. Yo, mientras estudiaba este tema, me quedaba impresionado, me quedaba impactado, porque conozco algunas personas que por más que tú le dices que deben dejar su vida y reconocen que están haciendo mal, rechazan la voz del Espíritu Santo. Entonces, si rechazan la voz del Espíritu Santo, pues Dios no obliga. Dios permite que tú tengas tu libre albedrío y Dios permite que tú tomes tu decisión. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte en esta hora es, ¿de qué lado estás? ¿Quieres rechazar el Espíritu Santo? ¿Quieres cometer este pecado imperdonable? ¿O quieres ir acercándote confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro? Si tú estás viendo este video y has rechazado y te identificas con esto, con este pecado imperdonable, y aún estás vivo porque estás viendo este video, obviamente tienes que estar vivo para estarlo viendo. Entonces hoy tienes una oportunidad en tu vida. Hoy tienes oportunidad de ir a Cristo, de creer en Él como tu Salvador personal, para que Él pueda perdonar todos tus pecados. De lo contrario, no podrá perdonarte. Si tú no vas a Él, Él no te puede perdonar. Y entonces te espera un juicio. Y el fallo no va a ser para vida eterna, sino para vergüenza y confusión perpetua. Por favor, no se olvide usted de compartir este mensaje con muchas personas. Comparta este mensaje, por favor. Regálele un me gusta si le gustó este video y salúdeme de dónde nos está viendo en la cajita de los comentarios y deje su petición allí también en la cajita de los comentarios. Espero que nos podamos ver pronto en otra oportunidad. Chao, chao.